Amigos, aquí sobrevolando para presentarles el programa sobre las líneas de Nazca, estas extrañas rayas que cruzan el desierto de Nazca y que fueran estudiadas a partir de los años 20. Los estudios se hicieron más intensivos cuando a partir de los años 40 las ruinas, las líneas empezaron a ser sobrevoladas por avionetas como estamos haciéndolo en este mismo momento, y permitieron la fotografía aérea y a raíz de ello una interpretación más exacta de estas líneas, cómo fueron elaboradas, cómo fueron hechas y también cuál es su sentido último, para qué fueron hechas. Llegamos a Nazca en horas de la noche, después de un viaje de aproximadamente 6 horas desde Lima. Estuvimos hospedados en un hotel campestre llamado la Maison Suisse, que está al frente del aeropuerto, donde salen las avionetas que sobrevuelan diariamente las líneas. El hotel La Maison Suisse es propietario también de una compañía de aviación llamada Aeroica, que nos permitió el sobrevuelo. A ellos nuestro agradecimiento, puesto que sin la Maison Suisse y sin Aeroica, este programa que vamos a ver no hubiera sido posible. Nazca es una continuación de Paracas, es una continuación total y absolutamente imbricada, de padres a hijos. No hay una ruptura fuerte. Son innovaciones tecnológicas y tal que se van agregando y se disuelve Paracas en Nazca, sin una solución de continuidad, digamos. Es en la misma área, con una fuerte presencia de elementos norteños diferenciados y de elementos sureños. Y luego con Nazca lo que es un dominio sureño, y básicamente nazquense, de la cuenca de Nazca y luego de Ica, con una presencia todavía no suficientemente bien rescatada de Palpa en todo este proceso, ¿no? Palpa juega un rol significativamente importante en la historia de Nazca. Al inicio de nuestra era es que estos valles del sur cobran una independencia y estas gentes que eran de origen Paracas en el fondo se independizan y van desarrollando nuevos conceptos culturales. Es en ese punto en el cual cambia la forma de hacer la cerámica. Los textiles no cambian mucho porque básicamente las técnicas son las mismas, pero empiezan a hacer cosas diferentes a las que hacían antes, ¿no? Ya tenían cierta experiencia con los geoglifos, eso lo profundizan más, pero donde se nota el cambio más notable es en la producción de cerámica. El llamado perro, que quizá podría ser más bien un zorro, es un animal terrestre del desierto. Se trata, por lo tanto, de un animal local. Y puede observarse como está cruzado por una línea muy ancha, que es una línea de camino en la cual se puede hasta el día de hoy observar por parte de los arqueólogos tierra aprisionada por pisadas. El hecho de que haya una gran línea de camino sobre una antigua figura indica superposición. Y lo que está mostrando es que las líneas estuvieron permanentemente en construcción. Aparentemente son líneas que se hacen como partes ceremoniales, que además se reproducen, no sé con qué periodicidad, pero se reproducen de tal manera que hay superposiciones, ¿cierto? Hay líneas más jóvenes y líneas más viejas, unas encima de otras. Entonces tienes de pronto figuras que han sido cruzadas por grandes pistas,
o han sido cruzadas por grandes plazoletas, qué sé yo, triangulares y trapezoidales que hay, ¿no? O por otras figuras, ¿cierto? Eso indica de que la actividad de ir produciendo líneas será más o menos permanente a lo largo del tiempo. Yo sostengo, como hipótesis de trabajo, que los animales, los pescados, todo eso significaban los diferentes ayos que participaban. Los pescadores se representaban como peces, los diversos representaciones de diversos grupos étnicos que podían ser fallecidos, y también la pluralidad de rayas podía ser porque las rayas se usaban un determinado número de veces y luego ya había que hacer nuevas. Y en esas rayas Hawkins encontró pedazos de cerámica que revela que en esas rayas se hacían ritos con cerámica que después, al cumplir el rito, se quebraban. Y yo misma encontré un pedacito así de cerámica nazca. Y lo dejé, por supuesto, no me lo llevé, lo dejé para los curiosos que vengan, los estudiosos. Puede observarse una gran plazoleta, la figura de un trapecio o de un triángulo de pico muy alargado. Estas figuras implicaban el barrido de la pampa de Nazca, dejando un gran espacio libre donde se juntaba la población. Ahí eran las grandes juntas. Quedan restos de grandes fiestas colectivas, de ceremonias y de rituales. El mono es un animal terrestre de origen selvático, pero que su impronta gráfica se halla en todas las culturas costeñas. Destaca del mono de las pampas de Nazca su gran cola en espiral, que se puede recorrer completa sin cruzarse nunca. Se entra y se sale por una línea distinta. Cada una de las líneas y las figuras, los geoglifos, hay varios tipos de líneas, están asociadas a centros urbanos, a centros poblados. Hay dos de ellos que pueden ser considerados como centros urbanos, ¿no? Uno de ellos es Ventilla, o La Ventilla, que queda en el Valle del Ingenio, una población muy grande, y el otro es Cahuachi. Entonces Cahuachi parece que es el gran centro ceremonial y La Ventilla es centro ceremonial, pero sobre todo de población aglutinada. Entonces la mayor parte de las líneas están organizadas en torno a estos dos, pero donde hay un centro poblado, cualquiera sea su magnitud, ahí están líneas asociadas. Sobre el sitio de Cahuachi puede observarse un automóvil de los arqueólogos que nos revela que actualmente se está trabajando en el lugar haciendo trabajo de reconstrucción y de interpretación. Pues bien, Cahuachi era un santuario vacío, es decir, un lugar de culto y de peregrinaje, al cual acudía gente temporalmente para luego no dejar más que una pequeña cantidad de población de conservación y de mantenimiento. Es por ello que se lo llaman asentamientos vacíos. A partir de Cahuachi, los ríos subterráneos vuelven a aflorar, de tal manera que hay un largo trecho de desierto y desde Cahuachi hacia el mar los ríos vuelven a correr por la superficie, facilitando por lo tanto el sembrado de la superficie. Nazca es uno de los grandes triunfos del ser humano sobre el desierto. O sea, ellos manejan el desierto, es gente que maneja plenamente el desierto.
Existen formas de agricultura, por ejemplo, que ellos logran dominar gracias a una tecnología de uso del agua muy rigurosa. Tienen desde formas de aprovechamiento del agua por goteo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Aprovechamiento máximo en pequeños huertos que ellos tienen cerca de sus poblados, en una zona pues sumamente árida, y el uso de las napas freáticas, ¿no? De las napas subterráneas, con estos llamados puquios, ahora les llamamos puquios, que es una red de aguas subterráneas que está trabajada. El acueducto de Cantayoc es una obra muy impactante de ingeniería hidráulica. Los Nazca descubrieron que debajo de su desierto corrían aguas subterráneas e hicieron acueductos para rescatar esas aguas subterráneas, hacerlas salir y formar cochas, formar grandes lagunas que, conectadas con los acueductos que recolectaban las aguas, pues regaban una serie de campos que vienen a continuación. Esos acueductos son muy impactantes, sobre todo porque hasta el día de hoy están en uso. De más de 40 estructuras semejantes que hay en el Valle de Nazca, aproximadamente 30 funcionan hasta el día de hoy. Los Nazca lo que hicieron, teniendo conocimiento de esto, es excavar pozos, grandes zanjas a tajo abierto o socavones tipo túneles, hasta captar el agua que estaba corriendo bajo el suelo. Y esto en estos valles, básicamente entre Nazca, Taruga y Las Trancas, está ocurriendo entre 5 y 8 metros. Muy excepcionalmente hay 10 o 12 metros de profundidad para alcanzar esta napa freática. Ellos simplemente, por gravedad, excavando grandes zanjas o túneles, llevaban el agua a la superficie y los almacenaban en estas pozas o cochas y lo distribuían después a los campos de cultivo. Aquí estamos en el acueducto de Cantayoc, una muy impresionante obra de ingeniería hidráulica de los antiguos nazcas. Consiste en canales subterráneos para lograr conducir las aguas que corrían en ríos por debajo de la tierra hacia cochas, hacia lagunas, y con ello posibilitar que se siembren un conjunto de campos que nacían desde la laguna hacia abajo. Estas impresionantes vistas que ustedes están viendo son los ojos a través de los cuales se limpiaba y se le daba mantenimiento al acueducto, al río subterráneo que corre aquí debajo. Aquí estamos junto a un guarango, el árbol más característico de la costa sur peruana, en realidad un pariente, un primo hermano del norteño algarrobo. Los locales dicen que la madera de guarango es incorruptible y por esa razón se le ha usado extensamente en las estructuras de los canales subterráneos, en las estructuras de los acueductos, que están hechas o de laja de piedra o de madera de guarango. Los televidentes pueden observar al fondo la duna de arena más alta de Sudamérica. Tiene 2.080 metros de altura y es solamente comparable a formaciones de arena semejantes que se hallan en el desierto del Sahara. Los pobladores locales hoy en día la llaman el Cerro Blanco. Aquí encontramos el final de los canales subterráneos. El agua aflora a la superficie
es el último tramo del acueducto que vaya directamente a la piscina, a la cocha, donde se acumulará y se distribuirá a las tierras de cultivo que se hallan a continuación. Como podemos ver, es un tajo abierto y en realidad así originalmente fue todo el acueducto. Los 600 metros que hay desde la punta del acueducto hasta aquí, que estamos prácticamente en la salida de la cocha, esos 600 metros en un momento dado tuvieron que haber sido así, a tajo abierto. Ellos lo cerraron y dejaron solamente aquellas estructuras llamadas ojos de mantenimiento, de limpieza, que hemos podido ver y que tienen forma de espiral. El cóndor, llamado también el loro, es un animal del aire, de dimensiones imponentes porque se trata de una de las figuras de la Pampa de Nazca más grandes de tamaño. El cuerpo alado del animal destaca claramente sobre el fondo. El núcleo de investigación es para qué sirven estas líneas. Y han avanzado bastante, ¿eh? Para comenzar, han probado claramente que cada una de esas líneas es un adoratorio. O sea, tiene toda la parafernalia necesaria como para servir para rituales y cosas de este tipo. Los grandes triángulos, por ejemplo, cercados, inmensos, kilómetros de largo, tienen sus altares, tienen, en fin, toda la infraestructura indispensable para poder hacer peregrinaciones allí, estar mucha gente, hacer ceremonias, ritos y tal. Y son hechos por eso mismo para ser vistos desde el aire, porque es como la aviación que se conocieron y se filmaron y se principiaron a inquietar a los estudiosos. La teoría vía que es el dios Con, era un dios del sur. Y hay tres cronistas que hablan de él y dicen que era ágil, rápido, que volaba, que hacía cerros y planicies a voluntad. Y hay diversas hipótesis que se han hecho sobre las rayas. María Raige hablaba de que era un calendario siguiendo a Cossack, el año 65, Cossack lo dice y fotografía las rayas. Por primera vez son publicadas en un libro. Y lo interesante es que han estudiado cómo podía ser ese calendario, por supuesto que no han dado pie en bola, porque hace años que estudian y qué calendario han sacado ninguno. Y tomando en cuenta la mentalidad y la lógica andina, significaría un hito religioso, no calendárico, porque además no necesitaban de ese calendario para nada, puesto que justamente el dios Con era parte del calendario. ¿Por qué? Porque la llegada de Con coincidía con las Pléyades y esas estrellas aparecen en diciembre y están relacionadas con la llegada del agua y de las lluvias en la sierra y de el repunte de los ríos, que era sumamente importante para los costeños porque significaba que podían cultivar, que habría cosechas, sembríos, cosechas y que podrían subsistir. La campiña nazquense actual revela una superficie agrícola menor de la sembrada en época precolombina. En este terreno estamos en constante retroceso. Además de las figuras, puede hallarse que la Pampa de Nazca está cruzada por líneas que más bien conectan las figuras y hacen del conjunto un todo integrado. Se trata de
recursos litúrgicos de un sistema ceremonial que en fin, hay que reconstruir, ¿no? Entonces, que combina ambas cosas, ¿no? Es tanto una cosa que puede perfectamente servir para tener la seguridad del tiempo, que es básica para cualquier campesino, especialmente el del desierto. El desierto necesita tener con mucha precisión cuándo viene el agua. Entonces, se asocia a eso. El llamado E.T. o el astronauta es en realidad un ser antropomorfo. Está en la falda de un cerro y destacan sus ojos muy prominentes. La reiteración de estos ojos en otras figuras antropomórficas ha hecho que los arqueólogos lo llamen el ser oculado. Puede observarse también cómo su cuerpo está apenas insinuado, mientras que sus extremidades son más claras, tanto los pies como las manos donde lleva un báculo. Técnicamente hay dos formas de hacerlas. Normalmente toda esta región tiene una superficie cubierta por cantos rodados, una capa de material aluvial, mucha arena y piedras, que está cubriendo a la vez una capa inmediatamente debajo, a unos 10 o 15 centímetros de arenisca blanca prácticamente. Entonces la técnica de hacerlas fue bien simple. Ellos retiraron esta cubierta rojiza, oscura, que se formó por oxidación básicamente de las piedras, y expusieron la capa inmediatamente debajo. Para hacer las líneas simplemente retiraron, de acuerdo al trazado que ellos tenían, estas piedras, y en el caso de los trapecios o grandes campos barridos, obviamente se empleó mucha más gente para hacer una limpieza de grandes áreas, ¿no? Para barrer prácticamente. Y la otra técnica es por acumulación. Las figuras deseadas se fueron formando, acumulando estas piedras como una especie de alto relieve, creando un fondo blanco, y las figuras quedaban en alto relieve de color oscuro. Desde este punto, el televidente puede observar claramente la topografía del terreno sobre el cual se levantan las líneas de Nazca. Al fondo, los cerros. Ellos son claves porque a través de su erosión, esta pampa está cubierta por un manto de piedrecillas, de guijarros, que se han descascarado de los cerros. Ellos, por oxidación, toman un color oscuro, y las líneas de Nazca no son más que la limpieza de esas piedrecillas de color oscuro hasta encontrar por debajo el manto de tierra natural. Este manto de tierra natural es de color claro, y así las líneas, cual inmensa pizarra, no son más que el juego entre lo oscuro del manto de piedras y el fondo natural de color tierra de color claro. Lo que planteaba Kozlov era de que las líneas servían como instrumentos para la medición del tiempo, de tal manera que determinadas líneas señalaban, por ejemplo, el punto donde nacía el sol en el solsticio, en los equinoccios, etc. Es posible que en muchos casos cumplieran esta función, equivalente a lo de los intihuatanas, o sea, eso es una vieja estrategia de medición del tiempo que hay en el Perú. Y la pampa favorecía el poder disponer de este tipo de instrumentos, es posible. Pero del otro lado está la explicación que comenzó con Mejía Gespe, que es el descubridor científico de las líneas realmente. En 1926, Mejía Gespe consideró que eran secas. Entonces su lectura era que eran líneas sagradas, caminos sagrados, que conducían a, qué sé yo, a destinos virtuales, ¿no? Claro, y que habían oratorios al final, existían sus... Nosotros pensamos de que estas, apoyando las teorías planteadas por Reinhardt y Aveni, principalmente de que estas estarían relacionadas con cultos
eventos religiosos, ceremonias, rituales relacionadas con el agua principalmente y la fertilidad. Esos son los dos elementos centrales que, a los cuales también nos están conduciendo las evidencias que estamos encontrando en Palpa, ¿no?, en las excavaciones. Las rayas de Nazca significaban todo el complejo que los habitantes del lugar inventaron para este dios Con. En vez de hacerle un templo o grandes edificios o pirámides, le hacen en la pampa de Nazca los geoglifos y los bioglifos en gran cantidad. Para recibirlo. Para avisarle que había llegado, para que supiera. Para que supiera que ahí estaba su gente. Que estaba en su tierra donde estaban aguardándolo. Y hay diferentes investigaciones que apoyan esa idea. La Smithsonian de Washington mandó un científico, Hawkins, Gerard Hawkins, con todo un equipo de científicos para averiguar y pasar en computadora las líneas de Nazca. Y encontraron que no había un lugar del firmamento que no tuviera el final de terminal de una línea. O sea, no podía indicar las líneas alguna dirección de las estrellas. No, más bien era el camino por donde caminaban los peregrinos aguardando a Con. Este ser superior era un hombre, ¿no?, mitificado, en algún momento elevado a una condición de Dios, por tradición obviamente desde los orígenes de la cultura Paracas y mucho antes. Entonces en esa condición de Dios era el que recibía todas las ofrendas o las ceremonias que se hacían. La matemática alemana Maria Reich contribuyó poderosamente a la conservación y mantenimiento de las líneas de Nazca. Ella se dedicó fundamentalmente durante una larga estadía de más de 50 años, no solamente al estudio, sino también a evitar que las líneas sean depredadas por la mano del hombre. Hoy en día, cuando el turismo se ha convertido en la primera actividad, en el primer renglón económico de actividades aquí en el pueblo de Nazca, el trabajo de Maria Reich es de tal envergadura que se ha convertido en una heroína cultural, en una figura paradigmática que para bien se ha entremezclado con la historia de Nazca. Es una pionera, bueno, que supo, lo que más se le agradece a Maria Reich es el haber conservado la línea, preocupado de la línea y el hacer de la línea su criatura, su hijo. La doctora no tuvo hijos y dedicó su vida a lo que es Nazca y a lo que son sus líneas. Fue la criatura de su vida, la cuidó, las mantuvo, celó por ellas, no dejó que nadie entre y las puso también en el mercado mundial. Y peleó con todo el mundo. Al principio la creían, hasta le echaban piedras, creían que era una demente. Hoy en día la respetan. Gracias a Dios las nuevas generaciones piensan diferente que las antiguas. No diciendo que sean mejores, pero sí hoy en día la respetan, veneran en Nazca. ¿Por qué? Porque gracias a Maria Reich Nazca está donde está y Nazca es conocida por lo que es y las líneas están preservadas, que desgraciadamente hoy día no hay nadie que las siga preservando, como ella, que hasta barría las líneas personalmente una vez al año, un mes al año barría cada línea. El espectáculo aéreo que se vería era impresionante. Una de las primeras figuras de la pampa de Nazca es la orca, o quizá una ballena, en todo caso un gran animal marino.
Los geoglifos en general, como la mayoría lo puede imaginar o suponer, los limpiaba, los trabajaba la gente común, la gente de los valles que vivían en los asentamientos, pero la organización, la planificación y el diseño de esos geoglifos estaba hecho por especialistas. Entonces, pero los especialistas no participaban en la limpieza, en el trabajo mismo, y ahí es cuando se ven las deficiencias que tienen. Hay muchas líneas que a nosotros, viéndolas del aire o de larga distancia, son perfectamente rectas, muy bien hechas, muy precisas. Cuando uno camina sobre ellas se da cuenta de que hay trazos que no fueron muy bien concluidos, que no había un supervisor que estaba viendo que todos pongan las piedras donde debían ponerlas, sino unos los tiraban más allá o más acá. Aquí estamos en el mirador al pie de la carretera panamericana de las líneas de Nazca que mantiene la Asociación María Reich. Tenemos al pie, el televidente puede observar claramente las manos. Esta es una figura donde se puede observar cómo eran construidas las líneas de Nazca. Se retiran los guijarros de piedras que son la capa superficial y queda la línea sobre la tierra muy clara. De tal manera que el contraste entre lo oscuro que se retira y la línea blanca formará la delimitación de las líneas, las cuales, para completarse, han recibido la construcción de pequeños muretes que terminan de delimitar perfectamente la línea. Estas líneas de Nazca son de 3 tipos y aquí tenemos los 3 principales. En primer lugar, las figuras propiamente dichas, las manos al lado de un árbol. Luego, caminos. Como puede verse, hay una línea muy recta que los arqueólogos han interpretado como caminos, puesto que quedan huellas de gente caminando dentro de ellos y el piso está aprisionado. Y al lado, plazoletas en forma de paralelogramo, en forma de trapecio, donde se realizaban las fiestas, la concentración, la junta de gente, el ritual religioso y finalmente la fiesta popular con la cual terminaba la ceremonia. Como puede verse entonces, las figuras más elaboradas están conectadas a líneas de comunicación y a plazoletas donde se realizan los rituales. Una de las cosas que es muy visible en Nazca es que la mayor parte de las figuras representadas ahí son de aves. Hay una colección de aves, desde los colibríes de distintas formas y en distintas posiciones, hasta pelícanos, y desde luego también cóndor y también halcones. Entonces, evidentemente hay una fuerte presencia de elemento ave, elemento aéreo. El colibrí, por su parte, es un animal del aire. Se reúnen así entonces los 3 elementos, la orca o la ballena, un animal del mar, el zorro, un animal de la tierra, y ahora con el colibrí los animales del aire. Destacan en el colibrí su cola y sus alas diseñadas en forma de rayos. Poca presencia, en cambio, por ejemplo, de felinos y animales de la tierra feroces, ¿no es cierto? En cambio, sí es importante el mar. Hay desde representaciones de ballenas y desde luego la más importante, casi uno de los pocos animales sagrados, que es la orca, la llamada ballena asesina. La orca aparece en muchas representaciones, con mucha frecuencia, además asociada a una cabeza trofeo que tiene en uno de sus brazos. Hay orcas en varias fases, en varias épocas y en la cerámica igualmente. Las cabezas trofeo que se exhiben en esta vitrina del Museo Antonini
de Nazca representan el lado agresivo de la sociedad de los Nazca. Una civilización del mundo antiguo que evidentemente amó mucho a la vida. Los acueductos lo reflejan, puesto que se trata de grandes construcciones para rescatar aguas aparentemente perdidas, aguas que corren subterráneas, para sacarlas a la faz de la tierra y hacer con ello verdes, con ello sembrar y tener campos. Pero si ahí encontramos muy claramente el canto a la vida, pues aquí los cráneos trofeo representan lo contrario. Ellos son muy impactantes, tienen en el centro del cráneo una abertura, un agujero, por ahí pasa una cuerda y podemos imaginarlos colgados como cinturón alrededor de un personaje. Ellas, la mayor parte son mujeres, han sido sacrificadas para ser exhibidas como cabezas trofeo. Y aunque sabemos que en muchas sociedades del mundo antiguo la gente era seleccionada para ser sacrificada y que incluso podía tomar su vida como una bendición, porque finalmente haría fertilizar la relación de los seres humanos, de sus sociedades con los dioses, pues aunque sabemos ello, no deja de impactar estas cabezas trofeo, y en una sociedad como la Nazca, tan amante de la vida, ellas representan el culto a Tánatos. La araña era el símbolo de los adivinos. Una buena parte de los ritos de adivinación se hacían con arañas, que eran el animal totémico, por lo tanto, de este grupo específico. Al verse una araña en forma tan clara en la pampa de Nazca, es que se ha interpretado que estas figuras representaban al tótem de cada uno de los diversos grupos que constituían la sociedad nazquense. Sobre las arañas se hacían los pronósticos del futuro, eran como oráculos. Las peludas, las negras peludas, la viuda que llaman, las guardaban en huesos humanos vacíos y cuando querían saber el futuro, volteaban esos huesos, abrían, desabrían y entonces la manera como caía la araña, qué patas se quebraban, la forma como caía, todo eso era una contestación a las preguntas de los sacerdotes. Por eso es la araña. Puede observarse cómo la superficie de la pampa de Nazca es completamente rugosa y asemeja a una gran pizarra donde una cultura dibujó las figuras totémicas principales. La carretera panamericana lamentablemente está muy mal trazada, corta la pampa en dos y genera una gran cantidad de desperdicios, porque los carros que cruzan echan basura diariamente y la acumulación de plástico sobre las líneas y las figuras constituyen uno de los grandes problemas de su conservación y mantenimiento. Hay el crecimiento de la población, los poblados crecen, Nazca mismo, en toda la zona de Vistalegre, en todo este zona ha estado creciendo y sigue creciendo. Y este crecimiento, desde luego, tiene exigencias que son importantes. El crecimiento en sí mismo puede ser controlado, si se quiere, en su ocupación del territorio. Pero esto exige luz, exige agua, exige desagüe, exige todo un proceso sanitario para la evacuación de los residuos urbanos. Y eso genera toda una serie de problemas serios en el desierto. Qué sé yo, compañías de transportes que violan los circuitos en los cuales obligadamente deben transitar, grupos de personas que van sin entender mucho lo que están haciendo y caminan sobre las pampas de manera desigual, lo cual efectivamente contribuye a deteriorar las pampas. Se ha creado un embudo en el cual esto no es Machu Picchu, donde pueden caminar 3.000 personas diarias,
y no se hace básicamente un daño a la fortaleza o la ciudadela de Machu Picchu. En Nazca solamente, en el mejor de los casos, pueden volar diariamente 400 personas. Usted tiene 10 habitaciones en su casa, ¿cierto? Usted no va a vender 20, porque los otros lo van a hacer dormir en la sala y nunca van a regresar a su casa. Es la verdad, simple. Entonces yo creo que el Estado es el ente que debe regular y tomar en serio las cosas, tomando todas las medidas de seguridad. Las recomendaciones que nosotros hemos hecho es primero de organizar a la propia población que vive en el entorno, darle un proceso de concientización respecto al papel que esta población tiene, eso incluye a los agricultores y demás, respecto a lo que tienen allí. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es lo que tiene ahí. Lo sabemos nosotros, las gentes que leemos los libros, vemos los periódicos, etcétera. Pero la población rural principalmente no lo vive. No. Y consecuentemente se extrañan de que nosotros digamos que deben respetarse esas líneas, esos no les sirven a ellos para nada. Entonces, dentro de un programa de habilitación incluso para el turismo, consideramos que una de las primeras tareas es la tarea de educar e incorporar a la gente dentro de los beneficios que tiene el mantenimiento del patrimonio histórico, ¿no? Así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Sucedió en el Perú. Yo les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias.